Si está mintiendo en sus excusas médicas, si está cobrando su salario y si está pensando engañar a Colombia para llegar a la presidencia. Lo que debía ser una sesión más en el Congreso terminó convertido en un estallido público que paralizó al recinto. J.P. Hernández irrumpió con una intervención feroz, directa y agresiva que apuntó sin rodeos a Iván Cepeda, detonando un conflicto que se extendió por toda la sesión. Sus señalamientos, burlas, acusaciones y preguntas incendiarias transformaron el debate en un espectáculo político que dejó a la plenaria dividida, tensa y al borde del colapso. Lo que se presenció no fue un cruce de opiniones, fue una embestida que desató una cadena de respuestas, denuncias y contraataques que hoy mantienen al país observando con inquietud el deterioro del debate parlamentario. Paloma, volvió el perdido, el que se está convirtiendo en el más vago del Senado de la República. Cobra el salario pero no viene a trabajar. Quiero informarle al cobarde que se está saliendo, porque me estoy refiriendo a él, ahora huye cobardemente. Increíblemente le huye a un senador, pero no le huye a los guerrilleros. A ellos sí los abraza. Quiero informarle a Iván Cepeda que pasé un derecho de petición, honorable secretario. Necesito que por favor me lo responda. Usted siempre nos colabora con esas respuestas, porque yo quiero saber por qué Iván Cepeda no está viniendo a trabajar. ¿Cuál es el motivo de su vagancia? Y si el motivo de su vagancia son excusas médicas, yo quiero revisar cuál es el doctor que lo está atendiendo. ¿Es un doctor real o es el doctor Chapatín? Aparte de eso, queremos saber de qué es que Iván Cepeda está enfermo. Porque si él le está proponiendo al país su candidatura, nosotros necesitamos saber si en realidad es un candidato viable o si va a llegar a la presidencia a hacer lo mismo de Gustavo Petro. Escudarse en dolores e infecciones estomacales, pero resulta que es que el café le queda muy cargado de leche y el hombrecito no llega a sus compromisos. Entonces necesitamos saber si es que va a haber en Colombia otro presidente vago como lo es Gustavo Petro. Esas respuestas de esos derechos de petición las vamos a revisar. Queremos saber si Iván Cepeda está cobrando los días de salario que no viene a trabajar, porque es que de 7 días, solamente 2 días son de plenaria. ¿Y cómo les parece, colombianos, que yo les voy a mostrar con pruebas que mientras Iván Cepeda presenta aquí una excusa médica, aparece en ruedas de prensa sano, sin ningún tipo de enfermedad? El martes que faltó de la semana anterior estaba en una rueda de prensa, y ayer que no vino a trabajar resulta que estaba en el lanzamiento de una unión de un partido al cual no voy a mencionar, a su candidatura presidencial. Entonces vamos a revisar. No estoy hablando del Frente Amplio, borrachín, no estoy hablando del Frente Amplio, estoy hablando de otra cosa. Entonces necesitamos saber si está mintiendo en sus excusas médicas, si está cobrando su salario y si está pensando engañar a Colombia para llegar a la presidencia, hacerlo. Un minuto para que termine, senador. Hacer lo mismo que hace Gustavo Petro. No estoy hablando de la famosa reunión del camaleón politiquero Roy Barrera, yo estoy hablando de otro lanzamiento del cual tengo pruebas. Ahora, yo también me permito en estos 40 segundos preguntarle a Iván Cepeda, respóndanos, ¿está enfermo o no está enfermo? ¿Su doctor es real o es el doctor Chapatín? ¿Qué enfermedad padece? Y también respóndanos si usted tiene algún vicio. ¿Le gusta la marihuana, la cocaína, el tusi, la heroína? Porque necesitamos saber quién es el que va a llegar a la presidencia de la República. Sí, señor, así no le guste, así no le guste, así no le guste. La reforma a la salud no es ningún capricho, es una necesidad. Y es que recordemos cómo a lo largo de los años, de los gobiernos, han tenido y siguen padeciendo los pacientes por la atención, derechos de petición, tutelas, desacatos, y aún así muchos terminan falleciendo esperando la atención. Y yo sí le quiero decir, senador Fabián, no mienta. Si aquí no se le ha dado paso
es porque aquí en la Comisión Séptima, en mi presidencia, no estamos recibiendo a los olmedos que van a comprar los votos en la Comisión Séptima. Allá no entran a comprar los votos. El propio Ministerio de Hacienda dijo que no había plata para la reforma a la salud, que dependía de la aprobación de la reforma tributaria o ley de financiamiento que dijeron. Hoy las comisiones económicas van a resolver si hay plata o no hay plata para ese proyecto de la reforma a la salud. Y usted habla de que los pacientes se están muriendo. Claro que se están muriendo. Lo que está haciendo este gobierno es un genocidio cuando no están entregándole los medicamentos. Y ustedes dicen que las EPS se están robando la plata y no pagan los medicamentos. Pero lo que no dicen es que su gobierno maneja las EPS desde hace 2 años, que ellos son los que las administran, que ellos son los que no están pagando, que los pacientes se están muriendo. Es porque su gobierno ha sido un gobierno indolente, un gobierno que no le interesa la salud de los colombianos. No mienta, no le digan mentiras a los colombianos. Ustedes administran la salud, ustedes crearon la crisis de la salud. Esa crisis se les salió de las manos y hoy no tienen cómo solucionarla. Y no vengan a lavarse en las manos con la comisión, que aquí la comisión está lista para que usted apele, haga lo que quiera, está en su derecho. Síganos amenazando como nos amenaza su presidente, que miedo no le tenemos. Vamos a actuar en derecho en la Comisión Séptima, no le quepa duda, compañero. Hay un excelente libro de un filósofo español que se llama Antonio Escootado, que al final de su vida se arrepiente de haber sido, como dice él, entre comillas, rojo como una muleta. Ese libro se llama Los enemigos de la realidad o los enemigos del comercio. Esa disputa permanente de la izquierda mentirosa, hipócrita, que construye realidades paralelas para venderle el paraíso a quienes les creen, usando sus necesidades y su rabia, y ofrecerles como opción el exilio, la miseria y la muerte. Cada vez que se refieren a nosotros para tratar de rotularnos y desdibujarnos, solo los invito a buscar las cifras que no mienten. La época en que más ingreso per cápita tuvieron los colombianos en los últimos 30 años fue en los 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez. Les duele mucho, les da rabia, porque viven de la pobreza, quieren tanto a los pobres que por eso los multiplican. No sean descarados. ¿Cómo van a decir que están defendiendo a los estudiantes cuando los dejaron sin subsidio? 200.000 muchachos de estrato 1 y 2 que su única posibilidad de romper la cadena de pobreza es poder tener acceso y poder pagar. Ya no pueden pagar y a ustedes no les importa. Qué rabia les da que la eficiencia no sea su característica. Peor aún, antier oí a la secretaria de Salud del Valle del Cauca y daban ganas de llorar de cómo una niñita del Plateado que recibió de su hermanita un riñón lo va a perder porque este gobierno está asesinando a los enfermos y lo disfruta. Es un gobierno genocida, lleva 1.500 pacientes de enfermedades huérfanas muertos y no dice nada. Ni la ministra Corcho, que propició la debacle, ni el ministro Jaramillo. No les importa, y a Petro menos, porque se vive de rumba, de trasnocho en trasnocho. Esas filas que hace el colombiano que antes no escaseaban los medicamentos, les gusta, porque ustedes lo que quieren es generar un caldo de cultivo, de odio, para después decir que la culpa fue de nosotros. La responsabilidad es de ustedes, pésimos gobernantes, que no entienden lo que es producir, generar riqueza. Les gusta la riqueza que trabajan los demás, porque en su vida han generado nada por cuenta propia. Gracias, presidente. Se exacerba la Comisión Séptima cuando se habla de reforma a la salud. Ayer tuvimos la oportunidad de demostrar cómo el informe del CARF anuncia que la reforma presentada por el gobierno tiene un déficit de 126 billones de pesos en la senda de los próximos 10 años. Y lo que le tenemos que contar a los colombianos es que significa que el modelo planteado por este gobierno es un modelo que está condenado al fracaso. Pero ese fracaso
lleva consigo la pérdida de vidas. Y hay que explicarle también a los colombianos que la decisión de generar una crisis explícita desde la llegada de este gobierno a dirigir la política pública de salud, lo único que ha cobrado es vidas, vidas en alto costo, vidas de pacientes con enfermedades huérfanas, 2.303 personas. Y hoy, con amenazas, con insultos, con redes sociales, pretenden intimidar a quienes le hemos dado la cara, a los que no han querido escuchar, con quienes no han querido interactuar con los verdaderos pacientes, que son los que hoy tienen la crisis de medicamentos. No, señores, así no es. Ni con gritos ni con amenazas. Aquí se va a discutir la reforma a la salud con cifras, con datos, con comparaciones de modelos y también reconociendo que algunas de las propuestas podrían tener viabilidad, pero con la asfixia que hoy tienen condenado al sistema de salud no se puede hacer nada. Hoy pasarán a la historia los integrantes del pacto histórico, el presidente Gustavo Petro, como los causantes de miles de muertes en todo el territorio nacional. Queridos colombianos, estaremos dando la cara, estaremos defendiendo sus derechos, estaremos evaluando una red pública y una red privada que hoy está totalmente asfixiada por este gobierno. Y una más, señora presidenta, las EPS intervenidas pagan. ¿A quién les pagan? Porque la red pública no ve esos pagos. Están pagando menos del 50% de lo que corresponde a la prestación del servicio. Están pagando menos a todos aquellos proveedores que se necesitan para garantizar una prestación del servicio. ¿A quién le paga la ADRES? ¿A quién le están postulando los pagos? ¿O es que desconocen que hay muchas llamadas a citas? Un minuto para que termine, senador. Se atreve a negar que han descubierto que hay citaciones privadas para negociar el pago de la salud a los prestadores. Por algo sacaron un comunicado diciendo que no se ha autorizado negociaciones privadas. Así que es hora de evaluar quién acabó con el sistema de salud, quién tiene en riesgo la vida de millones de colombianos y quién de una manera politizada ha generado esta crisis que hoy lamentan miles de colombianos. Hoy debemos hundir la reforma tributaria. Los congresistas que firmamos la ponencia de archivo debemos mantenernos firmes y coherentes. Esa firma implica un compromiso cuando llegue la ponencia del gobierno. Nuestro voto debe ser no, tal como ya lo expresamos al presentar la ponencia negativa. El país necesita un Congreso independiente y responsable. Por eso estaremos muy vigilantes de cada paso del proceso, para que las decisiones se tomen pensando en los ciudadanos y no en cálculos políticos. Congresistas, la reforma tributaria es una decisión política con efectos negativos sobre todos los hogares de nuestro país. Las medidas planteadas afectan y asfixian la economía. El aumento de la carga impositiva al sector financiero, con tasas de renta que podrían llegar al 50%, encarece el crédito, presiona al alza las tasas de interés y deteriora la situación financiera de millones de familias. Los ajustes tributarios al consumo también afectan a los hogares y a las regiones, con mayores impuestos a la cerveza, los licores y los cigarrillos. Productos como el aguardiente se encarecen en un 40% y los cigarrillos en más de 50%. En Atlántico, los recursos de los licores representan el 33% de sus ingresos. En Santander el 39%. En Norte de Santander el 40%. Y escuchen, en Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, corresponde a un 81% de sus ingresos. Es decir, la reforma vacía las finanzas regionales mientras alimenta el contrabando y la criminalidad.
Además, el incremento del impuesto al carbono tendrá efectos sobre los costos del transporte, encareciendo la gasolina, el ACPM y el combustible aéreo. Como consecuencia, subirán los precios de los alimentos, de la canasta básica familiar y la logística, afectando con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos. Antes de pedirle más sacrificios a los colombianos, el gobierno debe ordenar primero la casa. Al presupuesto aprobado de 547 billones, no solo le faltan los 16.3 billones que pretende recaudar con esta reforma, también le falta un recorte serio de 20 billones en burocracia. No les piden más plata a los colombianos, mientras ustedes se niegan a ajustar el gasto en burocracia. Aquí estoy, de frente, diciéndole, esta reforma es un error y no la acompañaré. Muchas gracias, presidente. El episodio entre J.P. Hernández e Iván Cepeda dejó en evidencia la degradación absoluta del discurso político en el Congreso. Hernández lanzó acusaciones personales, cuestionó la integridad laboral del senador, puso en duda sus excusas médicas e incluso insinuó posibles adicciones. Fue un ataque directo, sin filtros, que no solo generó indignación en algunos sectores, sino que también reveló la ferocidad con la que se están librando las batallas políticas en pleno recinto legislativo. Lo que siguió fue una cadena de intervenciones que derivó en otro conflicto, la crisis de la salud. En cuestión de minutos, el debate se transformó en un caos donde se mezclaron denuncias por corrupción, acusaciones de genocidio institucional, cuestionamientos sobre el manejo de medicamentos, cifras aterradoras sobre muertes evitables y advertencias sobre reformas que, según varios congresistas, pondrían al país al borde del colapso financiero y sanitario. El Congreso dejó de parecer un órgano deliberante y se convirtió en un escenario de pugnas personales, insultos, gritos y señalamientos mutuos sobre quién destruye, quién miente, quién manipula y quién oculta. Cada intervención elevó el nivel de confrontación y evidenció que la salud, en lugar de discutirse como una política pública estructural, es ahora un campo de guerra ideológica donde los pacientes se convierten en argumentos y las cifras en munición política. Lo que presenciamos abre preguntas inquietantes: ¿cómo puede avanzar una reforma cuando el debate no se centra en soluciones, sino en deslegitimar al adversario? ¿Qué queda para los colombianos cuando el Congreso, en vez de construir acuerdos, se hunde en insultos, ataques personales y peleas interminables? ¿Quién responde por las vidas perdidas en medio de esta crisis mientras los líderes políticos se desgarran en el Capitolio? Este episodio no es un hecho aislado. Es el síntoma de una degradación más profunda, donde la política se ha convertido en confrontación permanente y donde la salud pública, en lugar de ser una prioridad nacional, se ha transformado en otra víctima del caos político. Y si este clima continúa, el país no solo verá más choques como este, sino también un debilitamiento aún mayor de las instituciones que deberían protegerlo.